Versículo 26, tengan allí abiertas sus Biblias. Oramos. Padre, gracias por darnos hoy un día más para estar en tu casa y ahora preparándonos para escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias que conoces los corazones de cada uno de nosotros. Eso es bueno porque por dos razones puntuales. Una, porque nos anima a saber que nos conoces, sabes lo que pensamos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros gozos también, nuestra sinceridad, pero también nos mantiene alertas sabiendo que no podemos ocultar nada delante tuyo, Señor. Tú ves nuestros pensamientos y los escuchas como se están escuchando mis palabras en este salón en este momento. Y eso, Señor, nos mantiene a nosotros expectantes y cuidadosos. Pero quisiéramos, Señor, disfrutar más de tu presencia. Queremos, como tus hijos, al venir a tu casa, hacerlo con labios sin engaño, con corazones necesitados de ti, genuinos, expectantes de ser alimentados, pero especialmente de poner en práctica lo que aprendemos. Señor, oramos por nuestra iglesia para que la importancia del evangelismo y el discipulado, que es algo que debe estar presente siempre en nosotros, ahora en este mes donde estamos haciendo más énfasis, pueda cumplir tu plan y tu propósito para nuestra iglesia, para nuestras vidas, que podamos apuntar el mensaje en nuestros corazones en forma individual para que luego en forma colectiva tenga efectividad, Señor. Recordamos que los discípulos estaban allí adorando al Señor y ellos escucharon que les enviaste a ser discípulos, pero cada uno de ellos debió recibir eso en forma responsable. Lo sabemos por lo que hizo Pedro, lo sabemos por lo que hizo Juan en el libro de Hechos y los demás apóstoles. Y ahora, Señor, como oraste en Juan 17, que los que habían de creer en ti por la palabra de los apóstoles y por las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros también podamos evangelizar. Señor, oramos por nuestra nación. Pedimos, Señor, que ante todas las noticias que escuchamos, recordemos siempre que el Señor gobierna, que tú gobiernas en los cielos. Y, Señor, nada escapa de tu control. Nosotros deberemos seguir haciendo discípulos a todas las naciones y pedimos tu ayuda para que tengamos esto presente siempre. Bendice a mis hermanos aquí y bendice a aquellos que aún no pueden ver la luz de Cristo, que tú hables a sus vidas a través de tu palabra y oramos que nos libres de distracciones que en esta hora pudieran atentar contra la exposición de tu palabra y la necesidad de aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Dios bendiga su palabra. La historia de lo que se conoce como el evangelismo explosivo comenzó en la década del año 60 en los Estados Unidos y está estrechamente ligada al pastor James Kennedy, fundador de la iglesia presbiteriana Coral Ridge en Fort Lauderdale, en Florida. El pastor Kennedy comenzó su ministerio pastoral y se dio cuenta de que muy pocas personas se estaban convirtiendo con la predicación únicamente y sentía la necesidad de equipar a los creyentes para compartir el evangelio de manera clara, directa y bíblica. Y creó un método llamado evangelismo explosivo que funcionaba con dos preguntas. ¿Ha llegado usted al punto en su vida que si muriera esta noche sabe con certeza si iría al cielo? Es una muy buena pregunta, por supuesto. Y la otra pregunta es, si muriera hoy y Dios le preguntara por qué debería dejarte entrar al cielo, ¿qué le responderías? Bueno, en pocas palabras, este método evangelístico llegó a muchas personas, realmente muchas personas se convirtieron, pero no es el método lo que salva, es el evangelio. Pero lo que quiero destacar al mencionar esta historia como introducción es que muchas personas se interesan por nuevos métodos para evangelizar, nuevas formas para evangelizar, nuevos folletos, nuevas ideas. Y olvidamos que nosotros en la Escritura tenemos el modelo del evangelismo bíblico en muchos pasajes. Uno de ellos es el que acabamos de leer. Por eso yo quiero en esta mañana compartirles a ustedes este relato, esta narración y ver las implicaciones teológicas y prácticas que hay para el evangelismo personal, para predicar el evangelio, a través de lo que tenemos en la Escritura. Porque cualquier otro método que nosotros usemos, si alguna vez usamos las preguntas del evangelismo explosivo, no como preguntas que son únicas y que son absolutamente efectivas, sino como parte de alguna conversación, no olvidemos que nosotros tenemos en las Escrituras los métodos y los ejemplos a seguir para evangelizar como Dios quiere. Así que tengamos eso en cuenta mientras avanzamos en esto. Aquí tenemos un modelo de predicación, un modelo de evangelismo que tenemos que disfrutar y aprovechar y guardar en nuestros corazones. Esta es una historia muy particular, es una historia muy llevadera. Cuando la leemos parece que estamos expectantes de lo que va a pasar, y si ya la hemos leído muchas otras veces o la conocemos, por supuesto que seguimos examinándola diciendo, wow, qué tremendo, y descubrimos más detalles. Pero es una historia, una narrativa que contiene, como dije, no solamente ejemplos prácticos, sino también principios teológicos. Y me interesa que recuerden esto, hay principios teológicos. ¿A qué me refiero con eso? Lo que respalda la historia, lo que hay detrás de esto, Dios moviéndose en esta historia del Evangelio predicado al etíope. Y está detallado de tal manera que nosotros entendemos que lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. La persona que es evangelizada y se convierte en este pasaje, el etíope, hizo un recorrido de 5 meses. Es lo que se tardaba en llegar. La Etiopía que menciona aquí no es el etíope, no tiene que ver con la Etiopía de hoy día, sino lo que hoy día sería el Sudán. Pero era un reino muy grande que no se llamaba Etiopía. Pero 5 meses llevaba a hacer este viaje. Y estaba bastante lejos de Jerusalén. Pero el cumplimiento del mandato de Cristo está llegando a ser una realidad en el mismo libro de los Hechos. ¿Quién era Felipe, este hombre aquí, este evangelista? Bueno, era un diácono. Si ustedes quieren conocer la historia de Felipe, tienen que referirse a Hechos capítulo 6. Había un problema en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, porque las viudas de los que eran, digamos, griegos, que venían de otras partes y estaban allí en Jerusalén, no eran atendidas tanto como las viudas de los judíos, de los hebreos. Así que hubo un problema allí y de eso surgieron los diáconos que comenzaron a ayudar a los apóstoles para que ellos se ocuparan en la predicación y en la oración. Uno de estos hombres escogidos, juntamente con Esteban y otros más, fue Felipe, que dice la Escritura que eran varones llenos del Espíritu Santo y fe. Su función original fue servir a las mesas, servir a las personas como un diácono, administrar la ayuda práctica para que los apóstoles pudieran ocuparse en lo que debían. Luego tenemos en capítulo 8, después de la muerte de Esteban, que los primeros versículos del capítulo, lo tienen allí en sus vistas, los primeros 3 versículos se nos muestra que a partir de Saulo comenzó la persecución de la iglesia y la iglesia tuvo que esparcirse por todos lados. Esto estaba dentro del plan de Dios, porque estaban todos quietitos en Jerusalén. Y se esparcieron y se fueron hacia otros lugares, como dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y presten atención, si ustedes pueden leer en sus casas todo el capítulo 8, pero especialmente los versículos 4 hasta el versículo 25, hay no menos de 8 menciones, 7 directas, pero no menos de 8 menciones a la predicación del Evangelio, comenzando con el versículo 4, pasando por el versículo 5, el versículo 6, el versículo 8, el versículo 12 en 2 oportunidades, tenemos el versículo 14 y luego tenemos el versículo 25 en 2 oportunidades. La predicación del Evangelio. Y a medida que avanzamos en el capítulo ahora, en esta porción, vamos a descubrir que en esta narrativa hay un conflicto que como ocurre en la narrativa, en cualquier narrativa, hay un conflicto, hay un escenario, hay un conflicto, hay un clímax, hay una resolución y hay un nuevo escenario. Si comienza con una situación y termina con otra situación, pero va llegando todo hasta el clímax, que es lo que vamos a ir descubriendo. Pero yo quiero que observemos 4 cosas a partir del versículo 26 en este pasaje. La soberanía de Dios que guía a los que hacen discípulos, la palabra de Dios que ilumina, el mensaje de Cristo que salva y finalmente veremos la respuesta del corazón que obedece. En primer lugar, la soberanía de Dios que guía. Observen versículos 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nosotros hoy día escuchamos Gaza y tenemos un poquito más de idea de lo que es, donde está la guerra en este momento, pero era todo lo que era la Filistea del Antiguo Testamento. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. El escenario en la preparación de la salvación de este etíope es claramente ordenado por Dios. Hay un orden divino aquí en lo que está ocurriendo. Hay un ángel, hay un evangelista, hay un alma buscando respuestas, hay un lugar desértico, está el Espíritu Santo dando indicaciones, etc. Todo eso lo observamos aquí, pero comienza con la soberanía de Dios, el control que Dios tiene. En un lugar desierto, en algo que nosotros no imaginamos. Felipe viene, en el capítulo 8 vemos a Felipe que está evangelizando en Samaria,
por eso decimos Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora hasta lo último de la tierra, está evangelizando en Samaria y tiene mucho éxito, por así decirlo. Muchas personas se convierten al punto que los apóstoles vinieron, Pedro y Juan, vinieron a ver lo que estaba ocurriendo en Samaria. Así que nosotros pensaríamos que Felipe, quédate ahí, está viendo resultados, pero Dios saca a Felipe y eso vemos la mano de Dios. ¿Cómo puede sacar a alguien de un lugar donde hay tantas almas convirtiéndose y mandándolo a un lugar desértico? Es porque Dios tiene un propósito, está la soberanía de Dios controlando. Y esto nos recuerda que es lo primero teológicamente que debemos abordar en el evangelismo bíblico. ¿Qué es? Que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No solamente esto, que la salvación es individual. Cuando hay multitud de personas que se convierten, como en Hechos capítulo 2 o como pasa en los primeros versículos del capítulo 8 de Hechos, tenemos que recordar que estas almas se convirtieron de manera individual. La salvación es individual, la salvación es personal. Todas las almas son mías y para gloria mía las he creado, dice Dios en el Antiguo Testamento. Las almas son individuales y personales. Padres tienen que convertirse, sus hijos tienen que convertirse y no se puede transmitir la salvación a los hijos. No es por pedigre, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos solamente. Por eso Dios, de lo general, en el capítulo 8 se va a lo particular, que es el etíope, y usa una persona para evangelizar. Y es importante, la salvación es del Señor. La obra de salvación no la inician los hombres, la inicia Dios. Y aquí está claro que Dios quiere apartar al lector de su idea de que, wow, lo que está ocurriendo en Samaria, y decirle, quiero que prestes atención porque las almas son mías y cómo yo hago esta obra. La salvación es del Señor. Y la Biblia es enfática en este punto. ¿Por qué Dios es soberano en la salvación? Bueno, la Biblia nos enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados. Hechos capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La condición del ser humano es que está muerto espiritualmente, no tiene capacidad para salvarse a sí mismo, no busca a Dios, no tiene interés en Dios, es ajeno a la vida de Dios, no le interesa. La Biblia dice que está ciego espiritualmente. El Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. La gente sigue por este mundo como si estuviera con gozo, como si nada fuera a ocurrir. De la misma forma que la gente que estaba en el Titanic años atrás, estaba con un gozo increíble, no sabiendo que iba a hundirse el barco. Y esto es así con la eternidad. La gente vive esta breve vida teniendo la idea de que todo es felicidad, pero no saben que están por morir, que tienen una tragedia que les va a llevar a la condenación. Esto es porque la Biblia enseña que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso la Biblia enseña que el nuevo nacimiento es necesario. Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, por más que sos una persona vieja, por más que sos una persona que tenés un conocimiento de las Escrituras, era un principal entre los judíos, Nicodemo, Cristo le dijo, no vas a ver el reino de Dios, no vas a entrar en el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Esto es una obra de Dios. Se necesita un nuevo nacimiento. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios. Y este etíope no nació hijo de Dios. De hecho, más contundentemente, la Biblia dice en Juan 6:44, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Solamente Dios le da a su Hijo las personas que van a ser salvos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede tener la intención de ser salvo. Nadie busca a Dios. Nadie tiene en cuenta a Dios. Todo esto es evidencia de que aparte de la obra soberana de Dios, es imposible la salvación de un alma. Y aquí hay lecciones evangelísticas que muestran la soberanía de Dios. Y en versículo 26
Y esto es lo que vamos a ver en cada punto que les mencioné. Vamos a ver lecciones evangelísticas que demuestran cada cosa que estamos viendo. Aquí tenemos una evidencia de la soberanía de Dios, porque Felipe estaba en Samaria, pero un ángel del Señor le dijo a Felipe que tenía que salir de ahí. Dios iniciaba esto. Esa es la providencia divina. Aquí hay un ángel. Nosotros no vamos a tener un ángel que nos va a indicar estas cosas, pero tenemos que estar atentos a la providencia de Dios en nuestras vidas, que a veces no es lo que esperamos. Si vamos a ser discípulos como iglesia, si vamos a evangelizar, tenemos que estar atentos a las situaciones providenciales que Dios pone en nuestras vidas. Quizás fue una parada de colectivo, quizás algo que se nos hizo tarde, quizás el auto no nos arrancó, quizás tuvimos que ir al médico, tuvimos que hacernos análisis o algo y encontramos una persona que estaba necesitada, pero son situaciones providenciales. No obstante, la Biblia dice que los ángeles son servidores de los creyentes. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Nosotros no lo sabemos. La Biblia en ningún lugar dice que el trabajo de los ángeles ha terminado. Pero son ángeles, no los vemos. Hay historias interesantes de situaciones donde gente dice, wow, esto parecía un ángel. Yo tengo una en mi familia. Porque cuando mi abuela se convirtió, mi bisabuela se convirtió y quemaron todos los libros que tenían de catolicismo romano, los tiraron todos en el patio de la casa. Ella se convirtió a partir de la lectura del Nuevo Testamento por una viejita que repartía frutas y vendía frutas, que llegó a su casa y le golpeó la puerta, le entregó el Nuevo Testamento y ella salió a darle las gracias y no había nadie. Y preguntó a los vecinos, acá no pasó nadie, acá no hubo nadie, aquí no hubo ninguna persona, nadie que pasaba por allí. No sé si fue un ángel, pero mi abuela contaba, eso fue un ángel de Dios, porque no pudieron encontrar a esta mujer, nunca más pasó por ahí, nunca más vendió nada, pero le entregó un Nuevo Testamento en la mano. Pero hay cosas providenciales que nosotros, y más allá de las experiencias, quiero que nos concentremos en que hay cosas providenciales y tenemos que estar atentos si vamos a ser discípulos, porque las interrupciones de Dios muchas veces no las percibimos, pero están preparadas, como este ángel que preparó. No solamente eso, son aspectos inusuales. Lo saca de Samaria y lo lleva a un lugar desértico. Salir de lo que aparentemente es mejor o de una mejor situación, esta es la buena oportunidad que tengo y Dios me está mandando a otro lado, pero justo ahora que estaba... Y no solamente esto, había dos formas de llegar hacia el sur. Dos caminos, y este era el menos frecuente. Este no era el que una persona escogería para ayudar. Es como si yo decidiera irme a Chichinales y decidiera ir por arriba a la Barda y fuera hasta Otto Krause. No, es por la ruta 22 donde iría, pero no, Felipe se fue por arriba a la Barda, porque eso es donde le mandó a ir. Y observen el versículo 27, esto es parte de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios no está exenta, la responsabilidad del hombre no está exenta en la soberanía de Dios. El versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Es una frase preciosa. Entonces él se levantó y fue. No empezó a sacar números, empezó a hacer cuentas, decir, mira, será esto capaz que no, a mí me parece, debo estar cansado, debe ser que necesito un descanso, necesito vacaciones y que tengo la cabeza en otro lado. No, él se levantó y fue. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No tenemos solamente que estar atentos a las oportunidades de evangelizar, sino que tenemos que estar dispuestos a evangelizar, a ir con las personas. Es el vecino, tenés una carga hace rato por tu compañero de trabajo, lo que sea, tenés que hablarle, es la obediencia. Por lo general Dios trabaja con instrumentos humanos para llevar su palabra. No va a aparecer un ángel, trabaja con instrumentos humanos. Estos instrumentos, de acuerdo a 2 Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículos 20 y 21, tienen que ser limpios. Tienen que estar limpios para ser instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor. ¿A qué me refiero estar limpio? Bueno, si tu vida no tiene una relación con el Señor donde estás confesando tus pecados, donde estás caminando con el Señor, no tenés los oídos medio tapados y no escuchás las indicaciones del Señor. Pero aquí este hombre, Felipe, obedece. Y lo que encontró no era lo que imaginaba. En ese camino desértico no sabía qué iba a pasar. Pero encuentra a alguien que venía con un Mercedes-Benz, porque la verdad que este hombre, que era tesorero de Candace, Candace es un título, no es el nombre, es como faraón para los egipcios, Candace para los etíopes.
viene con un carro y con una comitiva. Los eunucos eran personas que eran utilizadas para cuidar el harem de la reina y también eran utilizados para la parte economía del país. Y este era un hombre con esta responsabilidad. Y allí está, viniendo por el desierto, en un lugar donde no pensaba, viene este hombre con un carro increíble, un hombre evidentemente con buena posición económica porque venía leyendo el profeta Isaías. No todos tenían un rollo del Antiguo Testamento para leer, no era común que tuvieran una copia de la Escritura, pero este hombre venía allí. Pero saben que cuando evangelizamos nosotros tenemos que recordar lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Él hace todas las cosas. Y en el momento en que el ángel le dijo a Felipe, desciende a Jerusalén y desciende por este camino al desierto, y Felipe se levantó y fue, Dios ya estaba preparando los pasos, la velocidad inclusive del carro de este hombre para que se pudieran encontrar en el momento justo. Pero la obediencia de Felipe fue importante. Nosotros tenemos que hacer lo que sabemos cuando evangelizamos, porque lo que no sabemos queda en las manos de Dios. Y Dios, que trabaja con multitudes, está trabajando con este individuo interesado por esta alma, y Dios coloca la lupa en particular en cada persona. ¿Y por qué estaba haciendo esto? Y aquí tenemos teología. ¿Por qué estaba haciendo esto Dios con el eunuco? Porque le escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él en amor. Lo escogió. Y cada persona que es escogida por Dios para salvación, como sea, en el plan de Dios, encontrará a Cristo. Encontrará a Cristo. Nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Los eunucos, y piensen esto, los eunucos, de acuerdo a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, no tenían permiso para entrar en el templo. No tenían permiso para entrar en el tabernáculo. Y este hombre, dice la Escritura, versículo 27, venía de adorar. Volvía, versículo 27, estaba sobre todo su siervo, había venido a Jerusalén para adorar. No había podido entrar, volvía vacío, volvía sin una respuesta a su necesidad. No tenía lo que más necesitaba. Por más que tenía una Biblia, no tenía lo que más necesitaba. Había ido a un lugar a donde ni siquiera le permitieron entrar, volvía vacío, pero seguía insistiendo con la lectura de la palabra de Dios. Y a mí me gusta esto. Me gusta recordar y observar los detalles donde una y otra vez Dios me pone a otra persona, la misma persona, para volver a hablarle, para volver a compartirle. Dios está interesado. Este hombre que no tenía permiso para entrar, vuelve ahora de ese lugar, había ido a adorar, no había encontrado a judíos que no querían saber nada con los gentiles, y ahora estaba en el camino encontrándose con Felipe. Esto es la soberanía de Dios que está guiando. Y es lo primero que nosotros tenemos que recordar cuando evangelizamos. Se salió esto. Tenemos que recordar el hecho de que nosotros no estamos en control de las cosas. Nosotros no estamos en control de nada. Dios está en control de todo. Y eso nos anima. Nosotros no podemos controlar la salvación de las almas. Dios las controla. Nosotros tenemos que ser obedientes. Y eso es una lección de la soberanía de Dios para nuestras vidas. Pero observen también, en segundo lugar, que la palabra de Dios es la que ilumina. Versículo 28 al 31. Hay lecciones que aprendemos también de aquí. Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo la Biblia. Y hay que valorar esto. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos con una persona a quien le evangelizamos o tenemos la oportunidad de hablar? Lo mejor que podemos hacer es mandarlo a leer la Biblia.
Si tenemos un folleto, se lo podemos dar, pero lo mejor que podemos hacer es mandarlo a leer la Biblia. Mandarlo a leer la palabra de Dios. Y lo interesante es esto, porque alguno quizá puede estar pensando, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, pero este hombre estaba buscando a Dios. Parece una contradicción. No hay quien busque a Dios, pero este hombre venía leyendo la Escritura. No es una contradicción. Cuando esto ocurre es porque Dios está atrayendo a una persona. Gálatas dice, habiendo conocido a Dios o más bien siendo conocidos por Él. Cuando vemos a alguien interesado en las cosas de Dios, está buscando a Dios, está buscando de corazón a Dios, es porque Dios está trabajando en esa persona, porque naturalmente no hay quien busque a Dios. Recordemos eso porque es una verdad teológica importante cuando evangelizamos. Cuando hablamos que esa persona es buena, realmente tiene interés, está pasando algo en su vida, sí, pero ¿por qué está pasando? Porque Dios está trabajando en esta persona. Y la palabra de Dios es principal. Y la Biblia dice que la ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es un martillo que quebranta la piedra, es la espada del Espíritu, es la que otorga el lavamiento, dice Tito capítulo 3, habiendo tenido el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Es el medio por el que el Espíritu Santo cambia un corazón de piedra a un corazón de carne. Lo hace la palabra de Dios, no lo hacen nuestros argumentos. Así que estamos en presencia de un hombre donde Dios está trabajando sobre la Escritura, pero se necesita un evangelista aquí. Hay alguien que está leyendo la Biblia. Quizás hay muchas personas que nosotros no imaginamos y que todavía no conocemos, que tienen una Biblia, están leyendo en sus casas, están leyendo en sus trabajos, o están haciendo preguntas sobre el Nuevo Testamento, o están interesados, están buscando cosas espirituales a través de las Escrituras. Esto me ha pasado muchas veces a mí. He encontrado personas que tienen su Biblia, que la leen todos los días, años ya leyendo la Biblia, y de repente, por la gracia de Dios y la soberanía de Dios, Dios me pone a esta persona en mi camino o me pone en su camino para que yo le pueda hablar del Evangelio y compartirle. Pero la palabra se necesita. Y observen unas más la soberanía de Dios, que es lo suficiente en versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. La obediencia es el primer paso. Y saben que el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando nosotros no prestamos atención a la primera indicación, la voz de Dios se hace cada vez más imperceptible. La intención del corazón, y no estoy diciendo que nosotros nos guiamos por emociones y sentimientos, ya sabemos que tenemos que predicar a las personas, a nuestro prójimo. Pero hay oportunidades cuando nosotros nos damos cuenta que algo está pasando, yo tengo que hablar, no me tengo que callar. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Acércate y júntate a ese carro, acércate a esa persona y hablale el Evangelio, acércate a este que está enfermo, acércate a tu compañero, acércate y hablale, júntate, escuchá lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios requiere que haya alguien que predique. Romanos capítulo 10. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Este es el método para el evangelismo. Es la predicación. No son sueños, no son milagros, es la predicación. Tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que hablar del evangelio. Y eso es donde hay que prestar atención. Fíjense la obediencia, acudiendo a Felipe. Y el original dice que Felipe tuvo que correr para ponerse al lado del carro. Tuvo que acercarse y corriendo y escuchar lo que estaba pasando. Y prestar atención. Dice el versículo 30, le oyó que leía el profeta Isaías. Y mi pregunta que yo le hice esta semana, la compartí con Silvina y algunos otros más, ¿cómo sabía Felipe que el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías? Hay una respuesta obvia. Felipe conocía la Escritura. Felipe escuchó y dijo, esto es el profeta. Es como si vos vas por la calle y te dice, escuchar a alguien que dice, de tal manera amó Dios al mundo, está leyendo Juan. Porque es un versículo que conoces. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está leyendo el libro Romano. Está leyendo Romano, ¿no?
Bueno, Felipe le entendió y percibió que esto era el profeta Isaías, tenía un conocimiento de la palabra de Dios, y eso es importante como una lección de evangelismo sobre la importancia de que la palabra de Dios ilumina, porque primero tiene que iluminarnos a nosotros. Nosotros tenemos que conocer la Escritura, hermanos. Si queremos evangelizar y discipular, necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos poder encontrar los textos. ¿Dónde está el libro de Isaías? ¿Dónde está el libro de Romanos? ¿Qué enseña el Evangelio de Juan sobre el pecado? ¿Dónde está el texto que habla de que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿Dónde está el texto que dice que no hay justo ni aun uno? ¿Dónde está el texto que dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos manejar las Escrituras. Necesitamos familiarizarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a través de buenos hábitos. Salmo 1 es un buen hábito. Meditar en la ley de Dios día y noche. Josué capítulo 1, versículo 8 también lo dice. De día y de noche meditarás en él. Salmo 119, 11 nos recuerda que es bueno memorizar las Escrituras. ¿Verdad? ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo puede permanecer la palabra en nosotros? La tenemos que recordar. ¿Cómo la vamos a recordar? Si la memorizamos, si leemos, si estamos familiarizados con la Escritura. Porque vamos a tener que usarla. Y observen, una vez que nosotros escuchamos esto, tenemos que hacer como Felipe. Felipe hizo la pregunta correcta. Felipe lo escuchó que estaba leyendo y le dice, no va a entender nada, ¿eh? Lo escuchó que estaba leyendo y dice, mirá, no empecé por ahí a leer la Biblia porque no te va a ayudar nada. No es el lugar para que empieces a leer. No, tiene que tener discernimiento. Le dijo, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y esa fue la pregunta de Felipe. Nosotros podemos hacer otra pregunta. ¿Nunca habías leído el Evangelio de Juan? ¿Sabías de la historia que está en el Evangelio de Juan de la mujer que Cristo le dijo que tenía 5 maridos y que ahora no era su marido? ¿Sabías que hay una historia en Juan de un hombre que era religioso y anciano y Cristo le dijo que no iba a ir al cielo? ¿Conocés la historia del ciego de nacimiento que vio y lo echaron de la sinagoga? Y tenemos un montón de historias para contar, pero tenemos que hacer la pregunta correcta. Pero especialmente, porque el eunuco no tenía entendimiento, ¿cómo podré, dice, si alguno no me enseñare? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y recuerden esto porque que tenga una Biblia una persona, esté leyendo, no significa que tiene entendimiento. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no las puede entender, son locuras. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y esta es otra verdad, juntamente con la que ya vimos, de los incrédulos anteriormente, que están muertos en delitos y pecados, que están separados de Dios, que no buscan a Dios. Esta es otra verdad. No pueden entender las Escrituras. Por más que estén leyendo la palabra de Dios, no la pueden entender. Así que Felipe le pregunta, hay un reconocimiento, observen la obra del Espíritu Santo, hay un reconocimiento del eunuco, dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Presten atención, cuando hay un diálogo con una persona y se establece un diálogo, hacemos la pregunta correcta y nos responde de una forma que nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando. Este hombre tiene la intención de entender y eso es bueno. No, vos tenés que venir a la iglesia. Bueno, sí, puede venir a la iglesia, pero tenemos que hablarles a partir de eso, generar interés en las personas, preocupación. Y observen que todas las veces que habla el eunuco, en este capítulo, que son 3 oportunidades, todas las veces lo hace con preguntas. Todas las veces que habla son con preguntas. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿De quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro? ¿Aquí hay agua? ¿A quién pide que yo sea bautizado? Todas las veces que habla, hace preguntas. Y hay que prestar atención a las preguntas de las personas. Y por ahí no podemos contestar todas las preguntas, pero hay que prestar atención a las preguntas de las personas. ¿Qué hacen? Sobre el pecado, sobre la Escritura, sobre alguna situación que no entiende de la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención
a las preguntas que hacen los incrédulos que están buscando y trabajar en la conversación a partir de sus inquietudes que provocó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ilumina, no nuestros razonamientos. Tenemos que responder con las Escrituras. Entonces Dios está trabajando soberanamente, la palabra de Dios es la que está iluminando, como está haciendo en la vida de este hombre, está preguntando, está leyendo, está inquieto, no entiende, y entonces podemos presentar el mensaje de Cristo que salva. Y esto es lo que pasa a continuación en versículo 32 en adelante. Y me gusta las lecciones evangelísticas que muestran cómo el mensaje de Cristo salva. Es maravilloso. El pasaje de la Escritura que leía era este. Parece que Lucas lo remarca eso. Porque estamos, wow, un camino desierto, un hombre que está predicando a un montón de gente, lo manda a un lugar desierto. Este hombre que viene de la nada, parece un viaje larguísimo, 5 meses para ir, 5 meses para volver, lo encuentra en este lugar y mirá lo que está leyendo. Parece que está diciendo eso Lucas. Mirá, justo está leyendo esto. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Imagínense que está leyendo, está sentado al lado del colectivo una persona y el pasaje justo está leyendo Romanos 3, 10 al 18. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Justo lo ves ahí, está leyendo, wow. Tenía que tomar el colectivo de las 9:10 y tomé el de las 9:10 menos 20 y este hombre al lado mío está leyendo Romanos 3. Una cosa así. Y Lucas quiere destacar esto en el pasaje. ¿Qué quiere destacar? Quiere destacar lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigos, van a hablar de mí. Y el pasaje de la Escritura que leía hablaba ¿de quién? De Cristo. Lucas está diciendo, esto es lo que está pasando. Está llegando Cristo hasta lo último de la tierra. Justo es lo que necesita. No solamente necesita la Biblia, que es importante porque la palabra de Dios es la que ilumina, pero necesita algo específico de la Biblia. Necesita a Cristo. No es suficiente leer la Biblia. Necesita un Salvador. Necesita al autor de la Biblia. Necesita a Cristo. De esto se trata el Evangelio. Y de esto se trata, hermanos, el uso de la Escritura. Se trata de mostrar a Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Que no vean la gloria de Cristo. Nosotros necesitamos presentar a Cristo. Jesús le dijo a Pablo en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Cristo. Estas cosas se han escrito, dijo Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros tenemos que llegar al punto central del mensaje, que es la persona de Cristo. No simplemente que la persona lea la Biblia, sino que Cristo es el punto principal del mensaje, porque lo que salva es la cruz, no los argumentos. No la capacidad de responderle a todas las preguntas que tiene de la Biblia. Lo que salva es Cristo. No es ganar un argumento. No es ganar una argumentación sobre la evolución o sobre cómo está el mundo, el hambre en el mundo, o las guerras o la política. Es ganar el alma de la persona. El que gana almas es sabio. Y una adecuada presentación del Evangelio usa correctamente la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a otros puntos principales? Es el asunto. ¿Cómo llegamos al punto principal? Es el tema. Porque las personas pueden conocer la historia, pero no entienden el mensaje. Entonces tenemos que, vamos a ver cómo lo hace Felipe ahora, pero tenemos que hablar de Dios, de que Él es soberano y que es creador, y tenemos que también mostrar la pecaminosidad del hombre que está muerto en delitos y pecados. Su condenación ante un Dios soberano y creador es inminente.
Y también tenemos que mostrarle que Cristo es el Salvador, que Dios tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que hablarle de Cristo, de la obra sustitutoria de Cristo, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y tenemos que recordarles que tienen que arrepentirse de sus pecados, que sin arrepentimiento es imposible que una persona tenga vida eterna. Necesitan arrepentirse delante de Dios y tenemos que predicarles eso con la Escritura. Pero para eso, versículo 34, donde está la lectura de Isaías 53, respondiendo el eunuco, hace otra pregunta. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién habla? O sea, no simplemente te explico la Escritura, no simplemente mira cómo yo manejo la Biblia de un lado para el otro, sino ¿de quién habla? No es dar respuesta solamente, sino guiar a la persona a mostrarle quién es Jesús, quién es Cristo, quién es el Salvador. No dejarnos llevar por nuestros argumentos, que yo mirá cómo te puedo explicar, o yo entiendo este texto, o yo veo la relación entre las cartas de Pablo y que la primera parte de las cartas tiene que ver con teología y la segunda parte tiene que ver con práctica. ¿Qué le importa eso? Es bueno, sí, pero no le importa eso al incrédulo ahora. Necesitas conocer a Cristo. ¿De quién habla? ¿De quién dice esto el profeta? Es precioso cuando la gente empieza a hacer preguntas donde nosotros sabemos que la respuesta es Cristo. ¿Cómo es posible, puede preguntar, cómo es posible que Dios me vaya a perdonar? Wow, nosotros pensamos, sí es posible, pero ¿cómo es posible? Por Cristo, porque tomó tu lugar. Y hay preguntas que son puntuales que podemos responder. Y porque están viendo algo como el eunuco, pero no lo pueden no pueden ver todo, sino solamente las preguntas. Porque solamente el Espíritu Santo puede revelar a Cristo. Y Felipe podía responderle a esa pregunta. No lo puedo ver quién es, de quién habla. No me doy cuenta, pero yo sí te puedo decir quién es. Yo te puedo decir, los inconversos tienen inquietudes y están perplejos por diferentes cosas, pero los creyentes tienen que dar respuestas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en vosotros, con limpia conciencia. Siempre hay que estar preparados. Yo siempre digo que llevo mi pinza acá porque es una herramienta que me ayuda para lo que sea. Pero siempre estoy preparado y más de una vez nos ha salvado y nos ha salvado acá también. Y no, capaz que no queda muy bien, pero no la llevo a una conferencia capaz, pero hay que estar siempre preparados con algún texto de la Escritura, con algo que yo puedo usar. Tengo que saber sobre el pecado, sobre Dios, sobre el hombre, Cristo, respuesta. Y entonces ocurre lo precioso. Cristo es, el mensaje que salva es Cristo. Y escuchen, versículo 35, qué precioso es esto. Entonces Felipe, abriendo su boca. Y sabe que esto es interesante cuando uno compara Hechos capítulo 8 con Hechos capítulo 10, que es la conversión de Cornelio, ¿se acuerdan? Hay muchas similitudes. Hay ángeles también. Está el Espíritu Santo guiando a Pedro y también a Felipe. Están las personas haciendo preguntas. Está Felipe y está Pedro abriendo su boca, citando la Escritura. Y hay preguntas sobre el bautismo también, porque la va a hacer el eunuco y la va a hacer también Pedro. Aquí hay agua, ¿quién impide que estos sean bautizados? O sea, hay una similitud importante allí, pero lo que ocurre en el versículo 35 es precioso. Abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué precioso. No le discutió sobre evolución, no le discutió sobre identidad de género, no le habló de nada de eso, le habló el Evangelio de Jesús, porque es lo primero que necesita la puerta para entrar, para ser salvo. Se predica, se habla, se usa la Escritura, pero me encanta la frase, abriendo su boca y, dice Lucas, comenzando de la Escritura. Miré si Felipe escuchaba y abriendo su boca decía, bueno, mira, ese pasaje pues lo vamos a ver porque no, vamos a ver otro. Mira, tengo que leer esto. La pregunta es si nosotros estamos preparados para hablar de Cristo desde la porción de la Biblia que está leyendo la persona a quien testificamos, o desde cualquier lugar de la Escritura.
¿Podrías haber predicado a partir de este pasaje? Si encontrás un vecino que está leyendo esto, ¿cómo le hablarías de Cristo? Si encontrás una persona que dice, estoy leyendo el libro de Habacuc porque me interesa, o estoy leyendo el libro de Apocalipsis porque me llama la atención todo lo futuro, lo profético, ¿podrías a partir de lo que estás leyendo de Apocalipsis hablarle a la persona? El predicador inglés Spurgeon dijo, desde cualquier aldea en Inglaterra se puede encontrar un camino a Londres. Así también desde cualquier texto de la Escritura se puede encontrar un camino a Cristo. Y mi deber es ir por ese camino y predicar al Salvador. ¿Podrías hablar de Cristo de cualquier porción de la Escritura? Felipe tenía esa costumbre. Capítulo 8, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo de Samaria, les predicaba a Cristo. Tenés que predicar a Cristo. No tenés que predicar de esta iglesia. Tenés que predicar a Cristo. Y él le anunció el Evangelio de Jesús. Lo mismo que hacía en Samaria, con mucha gente, lo hizo con una sola persona. El mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. No cambió la audiencia. No cambió el mensaje por la audiencia. Siguió predicando lo mismo. El mensaje de Felipe, escuchen, el mensaje de Felipe no era su propio testimonio. Leo yo que leía el profeta Isaías y ¿qué dice? ¿De quién dice esto? Bueno, yo te voy a contar mi experiencia. Pues yo antes era un desastre, yo tomaba y yo fumaba y yo hacía todo, me drogaba y todo, pero Dios me salvó por esto. No le hablo su propia experiencia. No tenemos que hablar de nuestra propia experiencia, no importa la experiencia que sea muy dramática o no sea muy dramática. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de su muerte y tenemos que hablar de la cruz. Nada más, eso es lo que tenemos que hacer. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, Cristo salva, y nosotros tenemos que decir, Cristo salva. Los ángeles no pueden hacer eso. El ángel le dijo a Felipe que fuera, no fue él a hacerlo. El ángel le dijo a Pedro a Cornelio que tenía que ir a buscar a Pedro, no pudo hablarle del Evangelio. Los ángeles anhelan mirar lo que nosotros hacemos, dice 1 Pedro 1:12. Y en cuarto lugar, la respuesta del corazón que obedece, versículos 36 al 40. ¿Cómo lo sabemos? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entre versículos 35 y 36 uno tiene una conclusión. ¿Cuál es la deducción? Bueno, evidentemente Felipe le habló hasta que se tenía que bautizar. Es decir, evidentemente Felipe, empezando de esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y podemos pensar que Felipe quizás se convirtió en Jerusalén bajo la predicación de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro predica en Hechos capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo? Y cuando la gente pregunta qué tenemos que hacer, él dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, la predicación apostólica era el arrepentimiento, creer en Cristo y que también tienen que dar el paso de bautismo. Pensamos que quizás Felipe usó eso, fue a través de la Escritura. Pero nosotros podemos ir a través de la Escritura y mostrarle lo que hace una persona que se convierte. ¿Cuáles son las características de una persona convertida? Hay tres cosas que se ven aquí. Hay fe, hay obediencia y gozo. Hay fe, hay obediencia y gozo. Primero vamos a ver la obediencia, que es el resultado de la fe. Entendió el bautismo, la importancia del bautismo inmediatamente a la conversión. Por eso pensamos que queda muy poca duda que Felipe no se lo haya mencionado. Evidentemente lo hizo. Y Dios puso el agua también providencialmente. Eso significa que el bautismo para Dios es importante, porque no solamente le fue a predicar el Evangelio, sino que lo mandó a un lugar desierto, y en el desierto había agua. No sé si era un wadi, un oasis o lo que sea, pero encontrar agua en el desierto, evidentemente para Dios es importante el bautismo, porque el bautismo es la identificación pública de que te has convertido, de que una persona se convirtió, de que una persona ha creído en Cristo, que una persona se identifica con Cristo. Bajo el agua estoy muerto, fuera del agua resucité a una nueva vida. Hay una obediencia, no se discute. Y no es para minimizarlo, porque la vida obediente es la primera indicación de una genuina conversión. Cuando una persona se convierte y uno tiene que subirle a una carretilla para llevarla a la iglesia, para que ore, para que lea la Biblia, lo único que está haciendo es llevar un muerto arriba de una carretilla. La persona que se convierte obedece. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, punto y aparte. No sigas trabajando con personas que nunca leen su Biblia, se congregan si pueden y estás allí trabajando. No es una vida obediente, no hay vida espiritual.
Pero este hombre sí tenía obediencia. Y él preguntó, ¿hay algo que impide? Porque en Jerusalén parece que estas cosas no se pueden hacer con cualquiera. ¿Hay algo que impide que yo sea bautizado? Y preguntó. Y es lo que me encanta de que pregunte, es que sale de su corazón. No es, bueno, haz esta oración y recibí a Cristo. ¿Cómo te sentís ahora, ¿Te das cuenta? ¿Pasó algo en tu vida? Y te vas a bautizar. ¿Y cuándo te vas a bautizar? Yo sé de muchas personas, hijos que se han bautizado porque los padres le insistieron. Tenés que bautizarte. No, él preguntó, yo quiero bautizarme. Yo quiero tomar el paso de fe. Y es el desenlace natural y obvio de lo que hace Dios. Obediencia. Obediencia. Y la fe, por supuesto, el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Le suena esto? Cuando estamos en los bautismos, hacemos esta pregunta. Bueno, quiero decirles una cosa, este versículo no está en los manuscritos originales. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No está en los manuscritos originales? No está en los manuscritos originales. Pero la tradición dice que se agregó en el siglo II. Algún escriba que hizo un pasaje del libro de Hechos agregó este versículo allí. No creo que hizo bien en hacerlo. Pero lo que puso acá no es algo que no se hacía. Porque la tradición muestra que esto es la confesión que se hacía. Y esa es la razón quizá por la que lo añadió allí. O sea, no está diciendo una mentira. Quizás no ocurrió de esta forma, pero sabemos que si se bautizó porque la tradición cristiana nos decía que todos los que se bautizaban confesaban creer en el Hijo de Dios como Salvador. Entonces por eso creemos que es un versículo que podemos utilizar, pero demuestra la fe del eunuco, del etíope eunuco, que le dijo a Felipe, si crees de todo corazón bien puedes, porque para Dios lo que importa es el corazón. Esto es lo que le importa a Dios. El corazón. No solo lo que pasa por la cabeza. Una confesión exclusiva. La cabeza importa, pero el corazón importa más. Y esta confesión exclusiva. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y versículo 38, entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántas veces este hombre, evidentemente en una buena posición para ser un ministro de Economía, cuántas veces este hombre en 5 meses habrá mandado parar el carro? ¿Cuántas veces los que guiaban el carro tuvieron que hacer esta orden de parar? Pero nunca como esta. Y en este momento, ¿qué testimonio para los que servían al eunuco? Se bajó y él hizo pública su fe. No vieron un cambio en el eunuco cuando fue a Jerusalén a adorar. Lo vieron que volvía con muchas inquietudes. Pero ahora, después de que escuchó de Cristo y que probablemente los otros también escuchaban, y este hombre se bautizó, ellos entendieron, ir a la iglesia no es suficiente. No es suficiente ir a la iglesia. Necesitan al Salvador. Necesitan la cabeza de la iglesia. Fe en el Señor Jesucristo. Y finalmente, gozo. Dice el eunuco, no le vio más, versículo 39. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe como Elías en el Antiguo Testamento. Evidentemente una obra de la soberanía de Dios. Esto fue preparado por Dios y Dios se encarga de comenzarlo y Dios se encarga de terminarlo. Y no, le arrebató. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Y ahora qué hago que no está Felipe? ¿Y ahora qué hago que no está el pastor? ¿Y ahora qué hago que no está el que me discipuló, que me ayudó? No importa, tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Felipe no es imprescindible. Y vos y yo tampoco somos imprescindibles en la vida del convertido. Si estamos para ayudar y discipular, claro que sí. Pero Dios está haciendo la obra, porque dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tenés que estar arriba de la persona todo el tiempo, tened cuidado si se convirtió. Pero si está creciendo y leyendo la Escritura y tiene gozo en su vida, tiene gozo. La fe del eunuco, cuando una persona tiene fe y es obediente, el gozo es porque su fe no está basada en el hombre, está basada en Dios, está basada en Cristo.
Dice que siguió gozoso su camino. Y un razonamiento, y con esto voy terminando, un razonamiento simple me dice a mí que con toda probabilidad el eunuco que pasó por Isaías 53 continuó leyendo el profeta Isaías. Y esto es solamente una idea. Me imagino, quiero pensar que esto pasó cuando llegó a Isaías capítulo 56, versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros no me dejaron entrar, pero ahora sí. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que leyó esto. ¿Y sabe qué? La tradición nos dice que el etíope fue el primer misionero y pastor en su país. Hay bastantes evidencias sobre esto. Gozo, una obra del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Y Felipe? Dios lo arrebató, pero ¿qué pasó con Felipe? Se encontró en Azoto, que es Asdod, que es una ciudad a 30 kilómetros al sur de Jafo, se llama hoy, donde Pedro tuvo la visión. Ahí se encontró. ¿Y qué hacía? Pasando. No sabes lo que me pasó. Fui al desierto y la experiencia empezó con... No, anunciaba el Evangelio. Anunciaba el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. Parece que en Cesarea fundó su casa porque dice capítulo 21 que ya tenía 4 hijas que eran doncellas y profetizaban. Estaba viviendo en Cesarea. Estuvimos con mi hermano en Cesarea, donde Pablo predicó, donde la puerta se abrió a los gentiles. Allí estaba Felipe predicando. La salvación es soberanía de Dios. La palabra de Dios ilumina el corazón. El mensaje principal es el mensaje de Cristo, pero las evidencias de la salvación, la fe, la obediencia y el gozo, todo esto hace que nosotros tengamos la dicha de ser discipuladores. Aquí tenés el modelo. No será evangelismo explosivo, pero tener los principios de la palabra de Dios aquí. Que el Señor nos ayude. Oramos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Pedimos que la bendigas en nuestros corazones y que nos enseñes a ser evangelistas como Felipe. Llevar tu palabra, anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio, estar pendientes y estar atentos a la providencia tuya, a tu obra, Señor, en los corazones. Y que nosotros veamos los resultados de la predicación de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.